que o sea, dar una revisión histórica nos ayuda, bueno, no histórica, pero sí como el trayecto en una línea del tiempo, como ubicar, pues, cuál era el contexto de ese tiempo, por ejemplo, por qué esquizofrenia? Pues bueno, pues por todo el contexto posguerra y bienestar económico tremendo en los años 60 en Estados Unidos. Todo esto generó pues este tipo de patologías, como ahorita se están generando otras. Y vamos a ver comunicación, teoría de la comunicación, los axiomas de la comunicación humana, que se deriva de estos hallazgos de este primer tiempo del trabajo de tanto del MRI como del Hospital Psiquiátrico de San Francisco. Me gustaría leerles el pasaje que fue parte del artículo, pero así como pues hubo otros pasajes, pero está como fue el que utilizaron, y un poco la interpretación que hacían de estos datos desde la perspectiva teórica que nos ocupa. Dice ejemplos clínicos. Trae varios ejemplos, yo les voy a leer un ejemplo clínico de cómo investigar la comunicación, la interacción entre dos personas que son cercanas, que tienen una relación significativa, que la tienen por mucho tiempo. Daba cuenta de alguna patología. Explicarlo así, bueno, ahora sabemos que no del todo, pero sí vamos a reconocer como ciertos rasgos y ciertas situaciones, y sobre todo si lo conectamos esto con lo que sucedía con las culturas que había observado Bateson en los 30, podemos dar en parte cuenta, de una explicación importantísima que es el desarrollo de los pequeños, el buen desarrollo de una comunidad, el bienestar de los pequeños, cuando hay padres que saben tener una sana crianza. Y cuando hay padres que saben tener una sana crianza es porque ellos en un momento dado lo tuvieron. Entonces, en parte, esto que Bateson conecta, pues también podría dar cuenta de por qué esas culturas tenían estos atrasos, ¿verdad? Sin explicar más que una descripción, pues. Dice ejemplos clínicos, ubicando, es parte del artículo hacia una teoría de la esquizofrenia. Y la palabra hacia una teoría no quiere decir la teoría de la esquizofrenia. Hasta en eso fueron cuidadosos. El análisis de un incidente ocurrido entre un paciente esquizofrénico y su madre ilustra una situación que nosotros llamamos de doble vínculo. Un joven que se había recuperado bastante bien de un episodio esquizofrénico agudo fue visitado en el hospital por su madre. Contento de verla, rodeó impulsivamente sus hombros con un brazo, lo cual hizo que ella se pusiera tensa. El paciente retiró el brazo y ella preguntó: ¿ya no me quieres? Él se sonrió y ella le dijo: querido, no debes de avergonzarte ni asustarte tan fácilmente de tus sentimientos. El paciente solo pudo quedarse con ella unos minutos y tuvo que ser contenido. Obviamente esto se hubiera evitado si el joven hubiera podido decir: mamá, es evidente que si te sientes incómoda cuando te abrazo y que te resulta difícil aceptar un gesto afectuoso de mi parte. Pero este paciente esquizofrénico no cuenta con esa posibilidad. Su intensa dependencia y entrenamiento le impiden comentar la conducta comunicativa de su madre, aunque ella sí comenta la de él, y lo obliga a aceptar y a tratar de manejar la complicada secuencia. Entre las complicaciones que todo esto supone para el paciente podemos mencionar las siguientes. 1. La relación de la madre al no aceptar el gesto afectuoso de su hijo es hábilmente encubierta por el reproche que le hace de retraerse. Y el paciente niega su percepción, es decir,
Es como si no pudiera decir que la mamá le dijo algo antes y acepta el reproche. La afirmación, ya no me quieres, parece en ese contexto implicar lo siguiente. ¿Merezco que me quieras? ¿Deberías quererme? Y si no lo haces, eres malo o injusto. Antes me querías, pero ahora no. Con lo cual el foco se desplaza a la demostración de afecto del paciente y a su incapacidad por ser afectuoso. Como el paciente también la ha odiado, la madre pisa aquí un terreno firme y él responde adecuadamente con un sentimiento de culpa que ella entonces ataca. Lo que expresaste hace un momento no era afecto. Para poder aceptar esta afirmación, el paciente debe de negar lo que ella y la cultura le han enseñado acerca de cómo expresar el afecto. Además, debe cuestionar los momentos pasados con ella y con otras personas en los que creía estar experimentando afecto y en los que todos parecían comportarse como si así fuera. En este punto experimenta los fenómenos de pérdida de apoyo y se ve llevado a dudar de la confiabilidad de su experiencia pasada. 3. La afirmación, no debes de avergonzarte ni asustarte tan fácilmente de tus sentimientos parece implicar. No eres como yo y eres diferente de otras personas agradables o normales, porque nosotros sí expresamos sentimientos. ¿Ve? Los sentimientos que expresas no tienen nada de malo, lo que pasa es que tú no puedes aceptarlos. Sin embargo, si entiende que el hecho de que ella se pusiera tensa estaba indicado para que esos sentimientos eran inaceptables, lo que sí le dice al joven es que no debería de avergonzarse de tener sentimientos inaceptables. Puesto que durante largo tiempo se le ha enseñado que es y que no es aceptable tanto para su madre como para la sociedad, vuelve a entrar en conflicto con el pasado. Bueno, con esto, y siguen haciéndote una explicación, con esto brevemente, o sea, empiezan a dar cuenta de eso que se fue a investigar o de que reunió un grupo de gente experta en comunicación para decir, hay diferentes niveles de comunicación. La comunicación no nada más es a un nivel plano. ¿Estamos? ¿Les ejemplifica lo que les decía? Sí, una historia de relación. Sí. Bueno, vamos a continuar. Voy a compartirles pantalla. Teoría de la comunicación. Teoría de la comunicación es un libro que se publicó más o menos, ahorita no recuerdo bien, pero creo que en el 68. Y retoma la comunicación desde una perspectiva no lineal. El modelo telegráfico es un modelo lineal, es decir, solo, o sea, es un emisor y el destinatario, y hay un contexto en el que se da el mensaje mismo, un código, y un contacto. Y este es el modelo clásico que se estudia, pues, en la clase de comunicación. ¿Cuál es el modelo? El modelo telegráfico al que le llamamos es la información independiente de su significación. La comunicación es un acto verbal consciente, voluntario, inequívoco. La comunicación es solamente verbal, lineal, en un solo nivel. Y el que se va a proponer desde una perspectiva sistémica, desde una perspectiva más de este tipo de análisis, es el modelo orquestal de la comunicación. ¿De dónde surge este modelo? Bueno, el modelo es orquestal, le llaman, porque cuando tú escuchas la Quinta Sinfonía de Beethoven, antes del momento culmen, hay un momento de silencio. Y ese momento de silencio es muy claro. Ese momento de silencio también comunica. La aparentemente no comunicación musical, ese silencio es parte de la comunicación. No nada más comunica el mensaje, comunica los silencios, todo lo que sucede en la orquesta sinfónica. Es más, si le quitaran ese culmen a esa pieza sinfónica,
no sería la quinta de Beethoven, dejaría de serla. El triangulito que aparece como 3 veces, todo comunica, no hay no comunicación. El silencio es comunicación, cualquier conducta es comunicación. Entonces, el contexto, el conjunto de todos los modos de comunicación, a su vez con el contexto de interacción, pueden adquirir el sentido de la significación. Cuando veíamos el modelo de mensaje, solo decíamos que hay un solo mensaje. Acá decimos que puede haber muchos mensajes, puede tener diferentes significados el mensaje, ¿sí? Bueno, la comunicación humana, pues ante todo somos seres humanos porque estamos en otros. No seríamos los seres humanos si no otros hubieran estado con nosotros para enseñarnos a ser humanos. No hay una naturaleza para ser humanos. Para ser humanos estamos en relación con otros. Pues desde los clásicos ejemplos de niños abandonados, podemos empezar por ahí. O sea, la humanidad se nos enseña, se nos recibe, se nos valida para ser humanos. No es algo que traigamos en los genes, traemos la posibilidad, pero no llegaremos sin otros seres humanos. Y la manera que estamos con otros humanos es a través de la comunicación. Por eso, esto del análisis de las interacciones se vuelve tan importante. Sin comunicación no hay conocimiento, no hay contacto, no hay relación, no hay vida. Es más, se habla de la comunicación celular, el intercambio, la interacción, o sea, sin la interacción no hay vida. Ese lazo entre las partículas subatómicas, base del código genético, es la piedra angular de nuestro espíritu y de nuestro pensamiento. Entonces, a darle esta importancia filosófica, estamos nosotros otorgando el poder de transformación a través de la comunicación y el ámbito de nuestra responsabilidad como terapeutas. A nosotros, o sea, profesionales competentes, voy a decirlo así feo, pero espero que se entienda, o sea, nos pagan por hablar. Pero no es lo mismo la plática de un café con una amiga que la plática con un terapeuta formado, porque su plática, su conversación, su interacción me va a hacer ver las cosas desde otra perspectiva, generar cambios desde otra perspectiva. Entonces, y no solo eso, el objeto de nuestro trabajo son las interacciones de las personas con nosotros, porque son fuentes de muchos problemas. Algunos axiomas de la comunicación humana, se formularon unos principios que les llamamos axiomas, que son como verdades evidentes, que no necesitamos aprenderlas, que cualquier recién nacido es sensible a esas como maneras de comunicación, a esas verdades evidentes. El primer axioma de la comunicación es esta verdad evidente es, obedecemos permanentemente las reglas de los axiomas en el aspecto pragmático. O sea, aquí no es un análisis semántico, no es un análisis sintáctico, sino es un aspecto práctico. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué efectos en nosotros tiene la comunicación de los otros? Eso es lo que vamos a analizar. Y el primer axioma sobre los efectos pragmáticos de la comunicación es que toda conducta es comunicación. Siempre estamos comunicando. Comunicar es comportarnos. Yo a través de mi comportamiento comunico. En la medida que toda conducta es interacción, tiene valor de mensaje. No hay conducta, no hay no conducta. La actividad, la inactividad, las palabras, los silencios tienen valor de mensaje. Es lo que te dice un adolescente, es que no se comunica conmigo, no me manda ningún mensaje, no tengo ningún WhatsApp de él o de ella. Yo digo, no se comunica, se está comunicando muchísimo, ¿verdad? Su silencio te está comunicando. ¿Me doy a entender?
Los novios. O sea, los novios, ¿cómo, o los enamorados, cómo se comunican? ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Nomás las presentaciones no aparecen en la pantalla. ¿De veras? Perdón. No está... ¿Me están viendo? ¿Me están viendo? Ahí voy. Sí, Espérenme. pero no la pantalla. Ay, perdón. No, pues más los voy a dormir. Ok. Bueno, Listo. bueno, el primer axioma, me voy a devolver ahora sencillito. El primer axioma es, toda conducta es comunicación. Es la primera verdad, así como real, clara, todo. El segundo es, este es complejo de entender, pero van a ver qué facilito. Vamos a entender. El mensaje solo es un aspecto de la comunicación. Cuando nos comunicamos, no solo comunicamos un mensaje, sino comunicamos la relación que tengo con el que me comunico, sobre todo en comunicaciones significativas, importantes, o en relaciones, digo, en la cotidianidad puede ser, ay, me pasas esto, no pasa nada. Pero si yo tengo bronca con alguien o si yo quiero a alguien, en la comunicación más sencilla, en la más simple, pongo énfasis en comunicar no solo lo que voy a decir o el mensaje, sino lo que pienso o lo que siento o lo que creo del otro. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una relación conflictiva, ante cualquier circunstancia, yo me voy a comunicar con el otro que no me cae bien, que me molesta su pregunta. No es lo que me pregunta, es porque tú me lo preguntas. Comunico o me comunican cómo me califican, como alguien que es aceptado, querido, o como alguien que es rechazado, o como alguien que es indiferente. Claro que la comunicación con el que me encuentro y me da el cambio, pues será amable si soy como el cliente, seguirá algunos patrones, pero las relaciones que no son significativas, las relaciones que, y no quiere decir por significativas que sean nada más las que tienen mucho tiempo, las que tengo, sino las que son significativas para un momento dado o para una relación determinada y tienen mucho tiempo, comunicamos lo que concibo del otro. Entonces, el mensaje es una parte. La otra parte es lo que expresamos acerca de la valoración y la visión que tenemos de la otra persona cuando nos comunicamos. Cuando hay conflictos en pareja, es que le digo a mi esposo que compremos esto, que le demos permiso a la niña para esto, etcétera, etcétera, y no quiere y no nos podemos poner de acuerdo. Y cuando uno analiza, el problema no es el contenido de lo que tienen, lo que traen ahí. El problema es su relación. Es como cuando alguien le decía al esposo, o la esposa, te digo que nos conviene comprar tal departamento porque está tal y tal y tal y es una inversión, etcétera. Y entonces le dice, no, es que no nos conviene. Y llega el amigo y le dice, oye, te digo que está bien interesante, es una oportunidad. Y dice, sí. Y luego la esposa le dice, es lo mismo que yo te decía. El esposo o la esposa pueden decir, sí, es lo mismo, pero tú me lo decías. Entonces no es lo mismo. Es como viene de ti, no vale. ¿Me doy a entender? Comunicamos lo que pienso del otro, lo que creo, lo que siento, pero de una manera existencial. ¿Cuándo lo comunicamos? Siempre no. Cuando son cosas importantes, cuando son relaciones significativas. Cuando yo he sido, me ha tocado trabajar con muchos maestros y cuando un maestro me dice, pues nomás le dije a la mamá esto, o sea, no es su lenguaje no verbal el que comunicó, claro que comunicó, pero es la idea que tú tienes acerca de esa mamá, que es una, voy a decir una tontería, que es una floja, que no atiende a los niños,
No sé por qué se molestó, nomás le dije esto. Y eso se lo digo a cualquier mamá. Pero comunicaste algo que el otro conoce. Cuando yo les decía que eran reglas pragmáticas, quiere decir que no necesitamos aprenderlas. Es como un niño de 2 años. Yo tengo ahorita una nieta más o menos de esa edad que está aprendiendo a hablar y es maravilloso ver cómo aprende a hablar y cómo aprende a poner el artículo y el sustantivo y la concordancia. Y son aspectos gramaticales. Ningún niño aprende a hablar por aspectos gramaticales. Aprende porque está en su medio. Igual, aquí estos aspectos pragmáticos no necesitamos enseñárselos. Los niños los perciben. Es cuando sienten que, permítanme tantito, es cuando los niños sienten si alguien los quiere o no los quiere. Hasta un perro siente quién le tiene miedo y quién le tiene coraje, ¿sí o no? ¿Sí? Un niño sabe cuando como Mafalda, ¿verdad? Cuando llega alguien, siente que la tía no la quiere o fulanito no lo quiere, o sea, percibe la concepción que el otro tiene de ti, aunque te diga chiquita linda, tú sabes que te lo está diciendo y hasta decimos de dientes para afuera. Ese no es el mensaje. Cuando tu suegra te dice, qué bonita te ves, si tienes una mala relación con ella, ¿por qué me lo diría? Ya sé que no sé. Me doy a entender, hacemos ahí. Cuanta más sana y espontánea es una relación, pierde el trasfondo, el aspecto ligado a la relación. Y esto es bien importante que lo aprendamos porque muchas veces en las relaciones, por ejemplo, laborales, nos pasa mucho, pues que claro que hay conflicto. Maripaz, Mande usted. perdón que interrumpa, Emanuel dice que si por favor le puede dar acceso. Ay, perdón. Yo soy la directora ahorita. Sí, 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 sí. Perdón, no sabía. No se Espérame, tengo que hacer chiquito esto para poder. Ay, ¿cómo le hago chiquito? Ah, ya sé, ya sé. Ya. A ver, voy a poner fin de la presentación porque no pude. Ya. Ay, perdón, ¿eh? Participantes, Emanuel, admitir. Acá está. Bueno, ¿en qué me quedé? A ver si estaban poniendo atención. Díganme en qué me quedé. ¿Nadie, nadie? Pregunto. Atsiri, ¿en qué me quedé? Te quedaste en lo del aspecto de la relación que tiene que ver con el concepto de la metacomunicación. Entre cuanto más sana y espontánea sea una relación, más se pierde en el trasfondo. Ahí nos quedamos. Ajá. Pero no es que ajá. Ajá. Lo único que aquí hay que aclarar es que se refiere a la conceptualización como, y no a nivel cognitivo, no voy a decir conceptualización, voy a utilizar la palabra a la significación que tengo de otra persona, a lo que me significa, ¿de acuerdo? A lo que es. Entonces, el segundo axioma de la comunicación humana nos dice que no solo el contenido se comunica en un mensaje, sino se comunica la concepción que tengo del otro. Y les decía, cuando hay relaciones laborales, bueno, en toda comunicación siempre hay un contenido, lo que digo, el mensaje, y un aspecto relacional. Y muchas veces tenemos aspectos relacionales en los que hay conflicto, es normal que haya conflicto. Pero cuando tenemos una sana relación, podemos enfrascarnos en una discusión, en ceder, en negociar, en decir, va, sales tú con la, o sea, ahora tú, pero en otra, a la mejor ocasión yo. Y la relación sigue.
A veces se puede uno lastimar porque está uno enfrascado en un momento difícil, pero las relaciones, o sea, se puede tener muchos conflictos en el contenido. No estoy de acuerdo en que le permitas a los hijos esto, no estoy de acuerdo en que gastemos en esto, no estoy de acuerdo en la manera que tú etcétera. Pero si tenemos una buena concepción, si yo creo en ti, si tú me significas, te lo voy a hacer saber a pesar de que haya desacuerdos. Y va a ser más fácil encontrar. ¿Me doy a entender? Entonces, este es el segundo axioma de la comunicación. Y de aquí van a tener el consultorio lleno. Siempre hay que revisar esto. ¿Cómo está este aspecto relacional? Es que tenemos problemas de comunicación y uno se da cuenta que sí los tienen, que tienen que ver con esto. ¿Sí? Bueno, aquí está. Entre más sana es una relación, al contrario, entre menos sano es una relación, el mensaje del contenido es lo que menos importa. Es todas las historias que me hago alrededor de por qué fui tratada de esa manera o por qué yo trato a esa persona de esa manera. Sabemos, lo leemos, lo intuimos, sabemos a quién podemos caerle bien o a quién le caemos mal. ¿Sí? Entonces, esto es ciérrame. Esto es lo que les quiero decir con el segundo axioma de la comunicación humana. El encuentro, y aquí, es muy importante porque si se acuerdan de Bateson, lo que reflexionaba sobre estas tribus, bueno, el encuentro con el otro es lo que nos hace plenamente humanos. Necesito y me necesitan. Los seres humanos en las interacciones nos vamos validando, nos vamos acompañando, nos vamos confirmando. Nos confirmamos. ¿Qué quiere decir confirmar? Yo siempre pienso un poco como el rey Arturo cuando sus caballeros los nombra caballeros. O sea, te confirmo como caballero, te confirmo como alguien que sé que va a defender mi reino. Para mí eres importante, pase lo que pase, ganas o pierdas, para mí eres alguien que eres importante. Entonces, en las relaciones nos confirmamos y nos vamos haciendo humanos. Yo les digo que las mamás, sobre todo de niños pequeños, nos hicimos o son expertas en confirmación. Recuerdo también cuando trabajaba en preescolar que llegaba con los niños con dibujos y me acuerdo de un niñito que le decía a su mamá, y se me quedó muy grabado porque pegábamos los dibujos de los niños en una pizarra y una mamá llegaba a diario por su niñito y además el niñito dibujaba, o sea, hacía cosas muy bonitas. Y un día la mamá llegó y no vio el dibujo del niño y entonces llegó y le dijo a su niño, oye, ya tú hoy no hiciste dibujo. Y le dijo el niño, mamá, te lo enseño, pero no grites, mamá, no grites, porque diario la mamá le decía, qué maravilloso, y al pobre chiquillo le daba una vergüenza que la mamá hiciera todo eso. O sea, con esas conductas, digamos que la mamá estaba validando la existencia de su hijo. Es decir, hijo, tú eres bueno para esto, tú, o sea, lo está haciendo mal. Entonces, esa es la confirmación. El deseo de todo hombre es ser confirmado por los hombres como lo que es, y como lo que puede llegar a ser. En las relaciones podemos confirmar, rechazar o desconfirmar. El rechazo, pues no, es muy claro, es muy transparente, y pues esto no, y esto no está bien y ya. Y no te relacionas más con esa persona. Pero la desconfirmación no solo es un poco como la mamá que les leí de este artículo, es tú no existes para mí o tú no eres como deberías de ser. O como al esposo, no es lo que me dices, es porque eres tú, no es lo que hagas, ni cómo deberías, no es lo que dices, no es lo que comunicas, es que yo te ignoro.
rechazo todo lo que viene de ti. Y por eso esas canciones de Ódiame por piedad, yo te lo pido, pues tienen razón, ¿verdad? O sea, la indiferencia, el tú no existes para mí, es la desconfirmación. Y no hay daño más grande para el ser humano que esto, continuamente y constantemente. Entonces, ese es el tercer axioma de la comunicación humana. Entonces, siempre en dificultades de interacción, es decir, en dificultades de comunicación, es decir, siempre que hay interacción en los seres humanos, pues puede haber dificultades y nosotros tenemos que checar cómo, o sea, qué dificultades hay a este nivel de este axioma. No es que tengamos una lista axioma 1, axioma 2, axioma 3, palomita, axioma 4, sino que sepamos que hay interacciones que empiezan a tener su germen de dificultad en este tipo de interacciones de no confirmación, de rechazo, principalmente desconfirmación. Bueno, el tercer axioma. Este es importantísimo porque como siempre nos estamos comportando, nunca empezó en este momento. Nuestra interacción, siempre que escuchamos discusiones entre parejas, es que cuando tú me dijiste y cuando fuimos a tal lado y demás, el otro dice, no, pero es que anteriormente tú me habías hecho en ta, ta, ta. Entonces, cada quien decimos, cortamos el segmento de ese continuo grande que es la interacción y decimos, aquí empieza y aquí es donde hay dificultades y aquí termina. ¿Sí? O aquí en este continuo vamos. Pero el otro dice, no, empieza acá. Cada quien punteamos, o sea, cortamos el segmento y lo cortamos en diferente momento. Y esto genera muchos problemas. La puntuación se refiere a la estructuración y organización que un observador hace del segmento observado. Yo digo, yo lo organizo de aquí a acá, lo reestructuré de aquí a acá y así me lo explico. Y el otro que está en esa misma relación, lo puntúa de otra manera. Es como cuando alguien está parado, imagínense una luna llena y le está dando todo el sol y del otro lado pues está oscura. Y uno está parado de un extremo y otro del otro extremo. Y uno dice la luna es oscura y el otro dice la luna es clara, brillante, fulgurosa. ¿Quién tiene razón? Diana, ¿quién tiene razón? Ambos, de cada perspectiva de cada uno. Cada quien, depende de dónde estén situados, ¿verdad? Por eso en terapia nosotros escuchamos narraciones circulares. Le pedimos al papá, ¿y usted cómo es? ¿Y usted cómo esto? Y a los hijos. Y tenemos las perspectivas de todo ante el mismo evento y las diferentes puntuaciones. ¿Sí? ¿Quién tiene la razón? Todos. Cada quien lo vive desde la perspectiva donde está. ¿Sí? Entonces, este es el tercer axioma de la comunicación. La puntuación subjetiva de una interacción realizada por un miembro de la familia determina qué significado le va a dar a la conducta que está en cuestión. Bueno. El cuarto axioma de la comunicación se refiere ahora sí a algo que es muy popular, que no solo hay un lenguaje verbal, no solo es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Cuando decimos un lenguaje corporal, pero no solo es corporal, también es lingüístico. Si yo pongo énfasis, si yo hablo, grito, si yo lo digo de una manera melosa, todo eso comunica. Comunicamos digital y analógicamente. Lo que digo es solo parte del mensaje. Lo analógico, la comunicación no verbal, los gestos, la expresión facial, el ritmo, la cadencia, el silencio, los indicadores.
¿Se fijan cómo aquí, si volvemos al mensaje orquestal de la comunicación, nos va quedando claro cómo no es lineal la comunicación, cómo hay marcos que califican el mensaje, cómo lo debemos entender? Los indicadores comunicacionales que aparecen en el contexto. Por eso un bebé, o sea, es tan importante que le hablemos, y cuando tenemos 2 hijitos, chiqueas a uno con el que tienes de 2 o 3 años con la palabra, con el contenido que lo entiende, y al bebecito lo volteas a ver, le sonríes, aunque le estés diciendo en japonés, es sensible a tu comunicación, porque tu comunicación analógica le está diciendo muchísimo, le está diciendo que lo quieres, le está dando tu sonrisa, le está dando esa cercanía tan necesaria en un bebé. La manera en que me comunico es una parte esencial del mensaje, conforma el mensaje. Yo aquí abajo puse los enamorados, porque los enamorados, recuerdo una película que a mí me parece una obra maestra en el cine y fue un clásico en el cine, que cambió la historia de la cinematografía porque empezaron lo que se llaman los close-up, los acercamientos muy a las caras. Y es una película que ganó muchos premios, se llama, si algún día la pueden ver, es muy vieja, pero me parece una película muy bien hecha, pero además maneja la comunicación así como muy claro los axiomas de la comunicación humana. Él es un corredor de autos, viudo, ella es una mujer también que tiene un niño y se enamoran. Y los dos llevan a sus hijos a un internado de lunes a viernes mientras ellos trabajan en París y se conocen a través de los hijos, pero son como muy cuidadosos en aquellos tiempos, en los 60, me imagino que era mucho más difícil tener una relación abierta y además habían estado muy enamorados de sus esposas. Y entonces eran como muy formales. Y cuando él era corredor de autos, cuando él gana un premio, ella le manda un telegrama, en aquel tiempo, pues cuál WhatsApp ni cuál nada, un telegrama, y pone como 4 palabras. Y él está en el Grand Prix, en el premio, o sea, lo había ganado, y le llegan con el telegrama, y le dicen, tiene un telegrama, y en aquel tiempo que un telegrama te llegara era como alguien se murió, algo importantísimo pasó, ¿verdad? Algo trágico ha de haber pasado. Y era un telegrama de ella donde le decía que lo había visto en la carrera, una palabra más, una palabra menos, no me acuerdo las palabras, pero él en ese momento se para, toma su carro y empieza a manejar para encontrarse con ella. Y todo el camino iba diciendo, es que si puso esta palabra fue por esto, y es que si no sé qué, y esto no lo hubiera hecho, y todo el camino va diciendo lo que ella quiso comunicarle, que era más allá de felicidades, ganaste la carrera, era decir, me importas. Entonces todo el camino él va conduciendo en la noche, en una noche lluviosa, para encontrarse a la mañana siguiente con ella, bajando el tren para recoger al hijo, y es eso, o sea, no fue lo digital, fue lo analógico. ¿Cómo se lo dijo? ¿En qué medio se lo mandó? Entonces, pues, la comunicación, o sea, también tenemos que estar muy atentos a esto. Y esto es para lo bueno y para lo no. O sea, para lo malo, ¿verdad? O sea, comunico digitalmente una cosa y analógicamente puedo ponerle toda la carga de quiero que entiendas otra cosa. Y aquí cabría lo paradójico también en esta, o sea, comunicaciones contradictorias entre lo analógico. Lo analógico es ese cuello tenso de la mamá, que cuando el hijo la quiere besar, la mamá, y es una expresión que a lo mejor es imperceptible para los demás, pero para el hijo que la conoce y convive con ella, sabe qué significa. Un hijo sabe la mirada de la mamá. A mí me dicen, no me pongas la 30-30, no se crean, pero saben perfectamente qué significa una mirada fuerte.
Por último, el quinto axioma de la interacción entre las relaciones de las personas es todas las interacciones pueden ser simétricas o complementarias. ¿Qué quiere decir simétricas? Dos posiciones iguales, somos iguales, somos igual de competitivos en este tema, en lo profesional. Mi esposo y yo, los dos somos muy simétricos, por decir, pudiéramos decir, dos esposos que son muy simétricos, son competitivos, son exitosos, ambos son médicos, ambos están, digamos, en lo mejor de su carrera, pero en su relación de pareja a lo mejor son complementarios, ella es sumisa o él es, no en todas las áreas de su vida son simétricos. Cuando las relaciones son completamente, las interacciones son simétricas en todo, pues se dan los conflictos, siempre es competencia. Cuando son complementarias, es decir, uno es el más fuerte y el otro es pues el que cede siempre, se van extremando y cada vez el más fuerte, el macho se vuelve más macho y la mujer más sumisa, si no sea una relación. Y esto genera problemas. Hay relaciones en que las interacciones en todo son simétricas o en todo son complementarias. Y hay relaciones que son tan sanas que en algunas áreas de su vida pueden ser complementarias y conviven con áreas de su vida en que son simétricas. Generalmente esto hablamos de roles que se tienen, por ejemplo, en las familias, en los padres, cuando son simétricos, cuando son complementarios, o en la pareja. Y también es algo que debemos de revisar en nuestras interacciones con nosotros. Pues básicamente, aquí este libro, a quien le interese, lo invito a leerlo. Yo creo que este es solo el primer capítulo, el segundo capítulo es todo lo que se refiere a comunicación patológica y los demás capítulos dan idea de cómo estos axiomas dan cuenta de las interacciones y de las ideas que nos pueden surgir para hacer estrategias terapéuticas, es decir, estrategias de mejora. Bueno, pues vamos a entrar al último tema. ¿Cómo vamos? A ver, díganme, ¿cómo vamos? ¿Preguntas? No, todo bien por el momento. ¿Sí? ¿Dudas? No. Ok. Bueno, el último capítulo, el último punto que quiero tratar es una introducción y eso es lo que van a ver todavía más, a lo largo de una manera práctica, a lo largo del diplomado. Es el libro de cambio. El libro de cambio, Václavic lo publicó en el 74 y es revisar la experiencia de los 12, 14 años que tenían con el MRI, este centro que abrió Jackson, toda la experiencia que tenían y la explicación de por qué estaba funcionando lo que estaban haciendo. Ellos parten de esta premisa. Se me hace bien bonito porque el primer libro creo que lo prologó ya Bateson. El segundo libro lo invitaron a su informante más importante. Su informante más importante, es decir, quien les dio oportunidad de observar y de ver que estas nuevas herramientas conceptuales estaban siendo utilizadas y podrían servir para explicar no solo lo que ellos hacían, sino lo que otros terapeutas hacían, fue Milton Erickson. Milton Erickson prologa su libro, tiene un prólogo muy bien escrito, aunque él no hizo terapia estratégica, lo que hacía era terapia breve y con estos principios después los conoció, pero sin saberlo los aplicaba.
digo, esta es una manera de interpretar, habría otras maneras de interpretar el trabajo de Erickson, pero desde la perspectiva de terapia estratégica se puede interpretar. Y la primera premisa es que la persistencia de los problemas y el cambio de los problemas se consideran conjuntamente. Podemos explicar de la misma manera cómo persiste un problema, por más intentos que se quiera solucionar, se persiste, y cómo un problema puede solucionarse con las mismas herramientas teóricas. También se habla de la necesidad o de algo intrínseco al ser humano, que es el cambio, de esta diada de cambio e invariabilidad. O sea, es parte, así como dijimos, la comunicación es parte de la naturaleza, el cambio es parte de la naturaleza humana y también la invariabilidad, estos dos extremos. Y muchas veces se cambia para no cambiar. Y entonces se habla de un cambio que no es cambio, de un cambio tipo 1. Y eso le llamamos persistencia. Pero he intentado todo, he hecho todo, y sin embargo sigo con el mismo problema. Y entonces en este libro se analiza por qué persisten los problemas. Y analizarán ustedes 3 o 4 razones. Una es porque a veces se usa mucho el sentido común, y el sentido común es, digamos, que una vez que prueba que no funciona, no hay que seguirlo utilizando para solucionar un problema. Si soluciona algo, bendito sentido común, pero digamos que alguien que necesita, que es muy, digamos, muy permisivo, a un hijo muy que no tiene límites, le pongo más límites, eso me lo dice el sentido común, ponle reglas, y a veces lejos de funcionar, va a ocasionar un problema mayor. Eso es sentido común. Una mujer celosa, a lo mejor el sentido común le dice que debe de vigilar, que debe estar atenta, pues eso provoca que el esposo todavía se haga más distante. Entonces van a ver esta diada entre soluciones y persistencia. Ay, no puedo cambiar acá. Bueno, primero quisiera decirles esto de los tipos lógicos y de los marcos que enmarcan. Bueno, es una idea que está continuamente en la teoría de terapia familiar sistémica, de terapia breve o terapia breve sistémica, donde siempre pensamos que hay órdenes lógicos más amplios. Por ejemplo, en la teoría de conjuntos. A lo mejor en la clase 1 yo puedo poner el conjunto de todos los objetos de un salón de clases. Y si yo pusiera, digamos, digamos, un patín del diablo, a lo mejor alguien diría, el patín diablo no va en ese conjunto de todos los objetos del salón de clases. Pero a lo mejor los objetos del salón de clases y el patín del diablo caben en la clase 2, porque en la clase 2 están todos los objetos de una escuela y el patín del diablo podría ser parte del conjunto. Es decir, siempre hay conjuntos más amplios que pueden ordenar de diferente manera las cosas. Y aquí ellos lo que analizaron es, cuando le pregunté cuál es la terapia breve de Palo Alto, y alguien decía, está enfocada en el problema. ¿Y cuál es la terapia breve en soluciones? Está enfocada en la solución. Entonces, la terapia breve enfocada en el problema en Palo Alto empezó a encontrar que podían decir que había un conjunto de soluciones que los pacientes, las familias intentaban, y por más que le intentaban, o sea, esas soluciones no solucionaban el problema. Entonces ellos decían, por eso preguntaban, ¿qué han hecho para solucionar? ¿Qué otra cosa más han hecho? ¿Qué otra cosa más? Y entonces hacían el conjunto
de las soluciones intentadas, que no eran soluciones. Y decían, incluso el problema no es el problema es la solución que quisieron darle. El problema se hizo grande o se hizo problema cuando aplicaron la solución. Hicieron el conjunto de las soluciones que no solucionan. Y entonces hacían un pensamiento lógico diferente, es decir, un sentido que no es común, una solución que no lleva, que no la sacaríamos del sentido común y que puede parecer como loca. Y un poco esto es lo que hacía Milton Erickson. Buscaba una solución no intentada que no perteneciera a ese conjunto. ¿Se fijan cómo empezamos a conectar soluciones, tipos lógicos y tipos lógicos, soluciones con problemas? A ver, quiero ver las caras porque solo me veo a mí misma. ¿Sí? A ver, vamos. Entonces, bueno, pues empezaba a conectar soluciones. Y lo que les voy a decir, ellos lo que encontraron es que muchas familias, hagan de cuenta, como esta teoría de conjuntos de niños pequeños de preescolar, podrían decir que aquí había un subconjunto de soluciones. Y decían, hemos intentado esto, pero ahora vamos a intentar las 4 con este círculo. Sin embargo, este conjunto nuevo sigue siendo parte de este conjunto. Por eso, todas las soluciones que ellos intenten hacer aquí, nosotros las tenemos que, van a ver en las técnicas terapéuticas que les van a decir, anota qué han intentado. Escríbelo, porque quiere decir que más de lo mismo no va a solucionar. Se te tiene que ocurrir, o a ellos se les tiene que ocurrir, con las preguntas circulares que tú les hagas, soluciones que no han intentado. ¿Sí? Entonces yo puedo cambiar la manera de ordenar los elementos de un conjunto y cambió el conjunto. ¿Cambió? ¿O sigue siendo el mismo conjunto de esas mismas figuras? ¿Sigue siendo la misma clase de conjunto? ¿Por qué no, Atsiri? Porque los ordenamos. Los ordenamos de manera diferente. Diferente. Ajá. ¿Y no es el mismo conjunto? ¿No son los mismos elementos? Son los mismos conjuntos, pero en diferentes pasos. Son los mismos elementos acomodados de diferente manera. Esto es algo que le llamamos cambio tipo 1. Cambiamos para no cambiar, porque el conjunto es el mismo. ¿Me doy a entender? Esto es cómo se explica la persistencia de un problema. Hacemos cosas que no cambian la esencia, que no cambian la concepción. ¿Sí? Bueno, así se explica la persistencia con todos estos cambios. Miren, aquí hay un dibujito muy bonito. A mí este dibujo se me hace como cuando aprietas un huevo. Lo contrario tampoco cambia. Es como lo opuesto. 5 menos 5, ¿qué nos da? 5 menos 5, ¿qué nos da? 0. Pero eso sí me la sé. ¿Mande usted? 5 menos 5, 0. 0. Es decir, lo opuesto tampoco cambia. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar es cómo conciben las familias los problemas y cómo conciben las soluciones. Y si no hubo un cambio, quiere decir que por allá podemos agrupar un conjunto de soluciones que no solucionan y encontrar simientes para pasarnos a una percepción diferente. Ahorita les voy a pasar un video si lo puedo conectar. O sea, este dibujo es la pareja celosa. Entre más celosa la mujer, más escapa el hombre.
¿sí? Entre más lo opuesto, actúa sin provocar cambio alguno, manteniendo la estabilidad. La primera parte del libro de cambio habla de toda la persistencia para no cambiar. La segunda parte del libro va a hablar de cambio tipo 2, los cambios que hacen que se cambie de conjunto, ¿sí? Y entonces, bueno, no, no. Por ejemplo, aquí es un conjunto, estoy dormida, el conjunto de los sueños. Me están persiguiendo, ¿sí? Todo lo que haga mientras siga siendo, está dentro del sueño, no va a solucionar el problema. Cuando me despierto paso a un conjunto diferente, a un tipo lógico diferente, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ayudar a las familias a encontrar soluciones que sí sean soluciones, a ponerlas en otro tapete. Es decir, ampliar su perspectiva de las soluciones del problema. ¿Les hace sentido? Sí. ¿Sí? Cambio uno no altera la estructura del conjunto, como lo vimos. Ordenamos los elementos, pero el conjunto siguió siendo el conjunto de los elementos geométricos ordenados de otra manera. Cambio 2, desde una serie de premisas, pues desde un conjunto o desde una clase conjunto a otra serie de premisas, y aquí lo vimos, desde estoy dormido, cambio a despierto. Por ejemplo, una familia llega y me dices que no nos ponemos de acuerdo en la educación de los hijos. El papá es muy permisivo y yo soy de muchas reglas. Y así no vamos a poder ser padres porque estamos descontrolando totalmente a los hijos. Yo puedo hacer una devolución y decirles, pues me parece que viniendo de esta riqueza de dos mundos, sus hijos tienen una extraordinaria plataforma para tener lo mejor de estos dos mundos. El chiste es que se pongan de acuerdo en que sí y en que no. Y les cambié esa perspectiva de que ellos iban a ser unos malos padres teniendo visiones diferentes. ¿Por qué? Porque los coloqué en un conjunto diferente. ¿Me doy a entender? Vamos a ver un video a ver si con esto queda más claro. ¿Me dicen si lo ven? ¿Ven la pantalla en YouTube? Ah, no. Para mí se trabó, se congeló la pantalla. Sí, se congeló también para mí. A ver, déjenme buscarlo primero. Manuel, ¿tú lo puedes poner? A ver, déjame intentarlo yo. ¿Cuál es, Maripaz? La de historia de un letrero. Mira, si no lo tienen ahí, la liga la tienen. Aquí lo tengo ya. A ver si lo pueden Correo. ver. ¿No lo ven? No, Sí. todavía no. A ver, déjame ver si... Espérame, déjame volverme a pantalla. Ah, falta que se oiga, ¿verdad? Eso va a hacer falta. A ver. A ver, vamos a ver. Si no... ¿Se ve? ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Se oye o se ve? ¿Se ve? Se escucha y se ve. ¿Sí se ve? ¿Se oye? Sí. Ok, ahí va.
¿Qué hiciste conmigo, Pedro? Escribí lo mismo, con otras palabras. Bueno, ¿les hace sentido con algo de lo que estamos viendo?
¿Les hace sentido? Sí. Porque- Sí. Ay, perdón. Pues lo que tiene de importancia las palabras. Pero ¿qué sucedió aquí? Si lo analizamos desde la perspectiva, desde la perspectiva de lo que estamos hablando. ¿Qué sucedió aquí? Hizo un cambio de tipo 2. Hizo un cambio de tipo 2. ¿Qué hizo de cambio? Cambió el mensaje de estoy ciego, ten compasión. A poner unas palabras en positivo, que tengas un hermoso día, yo no lo puedo ver. Okay. Como ¿Para que quién fue la Lo que hizo es, o sea, de alguna manera es que la gente que da monedas tenga una visión diferente, no del hombre ciego, sino de su vida, de la vida de la gente que va pasando. No puso la atención en el ciego, puso la atención en las personas que van pasando. Eso es un reencuadre. No solucionó el problema del ciego. El ciego sigue siendo ciego, pero el ciego ahora tiene unas monedas. ¿Me doy a entender? O sea, la perspectiva hizo un cambio. Muchas veces ustedes lo que van a hacer en terapia familiar enfocada en soluciones, a veces no va a ser grandes cambios conductuales. Los cambios que ustedes pueden hacer son en creencias o en cogniciones, en afectos o en conductas. Y muchas veces con que cambien las cogniciones es suficiente, con que se vea en una perspectiva diferente. En otra va a ser los afectos y en otra van a ser las conductas. Entonces, ustedes se van a entrenar para hacer trabajo, para poder detectar en qué ocasiones pueden hacer reestructuraciones cognitivas, en qué ocasiones las conductas o las tareas que ustedes dejen son un cambio tipo 2, ponen en una lógica diferente porque no está dentro de la lógica de las soluciones intentadas. ¿Me doy a entender? Y entonces esto que ustedes van a ver durante todo este tiempo es como tener una flexibilidad cognitiva con estos conceptos que ustedes van a seguir utilizando. Ahorita tuvieron como un panorama de ver cómo se preocuparon por atender algo que veían evidente. Las interacciones familiares generan en muchas ocasiones situaciones complejas para los sufrientes, para las personas. ¿Cómo podemos ayudarlos? Y entonces se encontraron algunos conceptos teóricos que les ayudó a ponerse unos anteojos para mirar diferente esas problemáticas. Y esos anteojos te permiten ver patrones de comunicación, te permiten encontrar cuáles soluciones han intentado y no han funcionado y en qué dimensión poner. Y además concebir que la familia es un sistema, un todo, y que si uno de los miembros cambia puede tener efecto en todos los demás. Por eso los papás que dicen, es que le voy a traer a mi hijo pero no quiere venir, pues vengan ustedes. ¿Para qué? Si yo no soy el que está mal es mi hijo. O mi esposo no quiere, pues venga usted. Porque si usted cambia, el otro cambia. Porque usted va a tratarlo diferente. ¿Sí? Porque estamos en estos principios teóricos, estamos retomando algo que creemos firmemente y estamos siendo congruentes, que las interacciones pueden darnos bienestar o malestar, que el origen de los problemas está en las interacciones. Entonces, un cambio tipo 2, aquí hay mucha teoría de cómo explicarlo, pero bueno, yo corté mucho, pero considero que tapé muchas cosas, pero considero que esto que hizo el señor del video es colocar la situación problemática ¿sobre qué?
sobre una base diferente, lo que clasifica es pasar de una clase y no solo un cambio de posición. En el conjunto de solo los ordenábamos. Lo que cambia es el sentido atribuido a la situación y no los hechos. Los hechos no cambiaron. La reestructuración opera a un nivel de la metarealidad. Es una cognición. Muchas veces van a ser conductuales, otras veces van a ser en afectos, pero eso es lo que están haciendo, ¿sí? Reestructurar significa cambiar el propio marco conceptual o emocional, esos son los afectos, en que se experimenta una situación para que se pueda situar en otra estructura que aborde la situación concreta y que la aborde mejor. Desplazar el énfasis de la pertenencia de un objeto, o sea, de un conjunto, lo puedo poner en otro conjunto más amplio. Esas son las soluciones. Aquí se me hace muy bonita esta. Les voy a contar uno que me parece precioso. Había una reina en un castillo medieval, que su castillo en Alemania fue cercado en un cerro por guerreros, y dijeron, en algún momento se les va a acabar la comida, porque en la montaña no hay comida, tienen que bajar al valle por la comida. Ellos bajan diario al valle por sus cosechas, sus ganados están acá abajo, se les va a acabar la comida. Y la reina, en la Edad Media, y eso fue lo que hizo Václavic. Václavic era una persona muy culta, y no solo mandó a observar a Haley a ver qué hacía, y no solo observó los videos de las terapias para ver cómo funcionaba la terapia en Palo Alto, sino que pensó en muchos ejemplos en la historia, y uno de ellos fue este. Y entonces la reina lo que le dijo a su capitán, le dijo, ya tenemos muchos días aquí cercados, se nos va a acabar la comida, solo nos queda una vaca y 2 costales de harina. Y le ordenó a su capitán que echara la vaca por el monte, que la matara, que la echara y tirara la harina. Y entonces los guerreros que estaban cercando el castillo dijeron, no hombre, estos tienen para alimentar a todo el pueblo durante mucho tiempo, están echando a la vaca por la montaña, ¿cuántos no tendrán? En cambio nosotros aquí estamos muertos de hambre, pasando fríos día y noche, va a llegar el invierno y nos vamos a congelar. ¿Y saben qué hicieron? Se retiraron. Eso es cambiar la solución. La solución era atacar con las pocas armas que tenían. ¿A quién se le iba a ocurrir tirar la comida? ¿Me doy a entender? ¿Sí? Este es otro ejemplo. A finales de 1800, el capitán recibió órdenes de despejar a la plaza abriendo fuego contra los canallas. Era un capitán en París que le dijeron, a todos los revoltosos, mátalos. Y él tenía que obedecer. Ordenó apuntar, hizo un silencio y dijo, damas y caballeros, madames y monsieur, tengo órdenes de disparar contra los canallas, pero como veo gran número de ciudadanos honestos y respetables, les pido que se marchen a fin de que yo pueda disparar a los canallas. La plaza se quedó vacía. ¿Solucionó el problema que le dieron? Sí, lo que querían es que se fueran. Eso es colocar en un marco diferente. Y ustedes se van a hacer expertos con estas técnicas de reestructuración. ¿Dónde se conecta esto? Con lo que hemos visto de sistemas, de cibernética, se conecta en los niveles, en que no hay ni linealidad, en que es circular, en que es más complejo, que no hay causa y efecto. Esa es una visión circular. ¿Me doy a entender? O sea, estas ideas teóricas alimentaron este tipo de intervenciones que hoy nos permiten operar de una manera eficiente, replicable y dando cuenta de nuestros procesos a través de la terapia breve enfocada en soluciones, en intervenciones que generan bienestar para las personas.
Bueno, la lógica de la aparente no lógica, del no sentido común, no buscamos o sea, en estos ejemplos no hay un sentido común. A tirar la vaca por la ventana no es un sentido común, ¿sí? Una vez que un objeto ha sido contextualizado como miembro de una clase, resulta extremadamente difícil considerarlo como perteneciente a otra clase. Por eso las familias se van haciendo rígidas con la concepción de las soluciones. Por eso necesitan el apoyo muchas veces de una asesoría terapéutica, porque podemos ayudarles a considerar alternativas de pertenencia o de reestructuración para soluciones. Bueno, pues básicamente, no sé si hacemos este ejercicio, Emanuel, en equipos. Dice, conectar los 9 puntos mediante 4 líneas y levantar el lápiz. Te iba a proponer, lo que pasa es que algunos no pudieron entrar a Zoom y lo están viendo mediante una videotransmisión. Entonces, podrían hacerlo de manera individual. Ok. El ejercicio de los 9 puntos, si es que no se lo saben. ¿Se lo saben? ¿Sí se lo saben? ¿Sí se lo sabe? Isabel, ¿te lo sabes? Lo está haciendo con el dedo. Bueno, podríamos Acuerdo, hacer... la verdad. O sea, ¿Eh? ya lo he hecho, pero no me acuerdo. ¿Quién Pues, dijo eso? ¿Isabel? Yo, Isabel, siempre se me olvida. a Bueno, ver, dices algo muy sencillo, pues, pero... O lo que tú quieras, Diana, empleamos este tiempo en... y Diana, ¿te lo sabes el ejercicio? Y Gaby y Rodolfo, que lo están viendo en videotransmisión, también lo pueden hacer y pueden comentarnos en el grupo. Ok. La idea es que lo intentemos hacer y después comentar el esfuerzo que tuvieron que hacer para resolverlo, que esa es la clave de Oh, sí lo recuerdo. ya lo recordaste. Sí, pero aún así las líneas. Inténtenlo en unos minutitos y después comentamos el resultado. Si Rodolfo y Gaby tienen alguna respuesta, nos pueden enviar también. O que nos envíen una foto. O que nos digan de plano si no lo pude hacer. ¿Por qué no pudieron entrar? ¿Porque yo no les di permiso? No, más bien porque anda fallando su señal Ah, de internet. menos mal. No sé. Ay, Y no. ha sido más fácil para ellos entrar, ver la videotransmisión.
Isabel, ¿ya terminó? ¿Ya terminaste? Ah, no. Pensé que dices que ya. ¿Ya alguien pudo? ¿No? Atsiri sí, ¿Así dice? ya se lo Así, sabe. sí. Ya se lo Ah, sabe. ah. Y a ver, no. Ilústranos. Gaby no ha Yo ya la contestado. sabía. Así que ya. Pero tuve que acomodarlo varias veces para que quedara. ¿Puedes presentarnos tu dibujo? Sí. A ver si se puede ver. 4 líneas. Sí, son 4 Sí, sí, líneas. ya la vi. Si no, no la alcanzaba a ver. Sí, sí, ya. Sin despegar el lápiz. Ajá, sí, ya lo vi. Muy Ajá, bien. ajá, ya. 3 y 4. Ahí está. ¿Puedes marcar los puntitos? A ver, Sí. bueno, no te creas. A ver, es que no. No, no está bien, según yo, porque tienen que ser los 9 puntos. Sí, son 9, ¿no? O tómale una foto y nos la mandas al grupo. 1, 2, 3. No, a ver. Ah, sí, sí, sí. 1, Son 2, 9. 3, Sí, 4. están todos. Espérame. 1, 2, 3. Ahí voy. Ah, ya vi. 2, 3. Ah, ya. Continúa. Muy bien, felicidades. Bueno, pues esto que hizo Atsiri, o sea, es en esta instrucción, hagan de cuenta que nosotros colocamos la solución en un conjunto que nadie nos obliga, pero consideramos que así debe de ser, que la solución debe estar, la enmarcamos, que debe estar dentro de esos 9 puntos, o sea, en esa marginalidad de los 9 puntos. Sin embargo, eso es algo que nosotros ponemos como un límite. O sea, nadie nos lo pone porque la instrucción dice conectar los 9 puntos mediante 4 líneas sin levantar el lápiz. Esa es la instrucción. Y entonces, nosotros consideramos, o sea, ponemos el conjunto de las soluciones intentadas es que debe de ser las que hemos intentado, las que Isabel lleva, que debe llevar unas 10 soluciones intentadas, el conjunto de las soluciones que no solucionan. Muy posiblemente, el supuesto de que los puntos constituyen un cuadrado y la solución debe de hallarse ahí. Sin embargo, la solución se halla, bueno, a mí me salió muy chueco porque lo hice con la compu, pero se halla pensando de una manera totalmente diferente, saliéndome un poco. ¿Se fijan? Digo, hay otras maneras de hacerlo, pero sería conectar los 9 puntos.
Y eso, este ejercicio que nosotros nos planteamos ahorita, es una, digamos, como una idea de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a pensar cuando nos lleven la problemática a las familias. Pensar en soluciones alternas que respondan a sus necesidades. Y qué mejor que tomarlos en cuenta, reestructurar con ellos, utilizar la resistencia a su favor y todas las técnicas que van a ver les van a ayudar y vienen de estos conceptos que hemos visto de cibernética, de teoría de los sistemas y de los tipos lógicos. Hay mucho material como para que puedan profundizar. Siempre es importante saber de dónde vienen y quien tenga este interés, la verdad yo sí les recomiendo que pueda seguir leyendo, que pueda interesarse en leer el libro del cambio, que pueda leer un poco más de esto. Pues son las 7:45, no sé, yo podría seguir, pero creo que ya es mucho por el día de hoy. Me gustaría agregar, Maripaz, Ajá. Con este ejemplo, me viene a la mente cuando las familias o las personas llegan a terapia y tú les preguntas, ¿qué es lo que han intentado hacer para resolver este problema que me presentan? Y que las personas te dicen, no, pues hemos intentado todo. Todo. Hemos intentado todo. Ese hemos intentado todo significa que han intentado resolver estos 9 puntos bajo el mismo marco lógico o tipo lógico, nivel lógico, que es el de estar frente a un rectángulo, a un cuadrado. Y la ayuda terapéutica va a venir con un cambio de nivel. Es decir, si les ayudamos a que ellos puedan ver un nivel diferente al que ya han intentado dentro de ese marco del rectángulo, ¿no? Así es. Y bueno, por otro lado, decirles que en la plataforma están estos 2 libros, estas 2 obras. Está Cambio y qué después bueno. de la comunicación humana, para que se echen un clavado ahí. Bueno, pues le hemos dado un recorrido a los inicios de la terapia breve, enfocada en soluciones. De verdad que les deseo que aprendan muchísimo, que piensen sistémicamente. Yo decía que es como un verbo, hay que conjugarlo y que cuesta trabajo tener una mirada sistémica. Es muy fácil casarnos con una mirada lineal, causalidad, hacer preguntas de tipo lineal, más que circulares para tener cómo se influencian los miembros de un sistema, cómo interaccionan y cómo hay diferentes perspectivas y cómo todos ellos buscan lo mejor para ellos. Aquí hay una visión muy esperanzadora, cómo ellos buscan lo mejor para ellos mismos, sin hipótesis de patología. Aquí es como una visión, digamos, de buena nueva, es decir, las personas hacen lo mejor que pueden y a veces requieren orientación, no tienen una agenda escondida de maldad o de búsqueda, o sea, es que no han aprendido, es que no han encontrado, y que piensen que siempre la experiencia terapéutica les va a dejar aprendizaje, no para el problema concreto, sino están aprendiendo ellos a solucionar a través de este ejercicio con ustedes otros ámbitos de su vida o en otras situaciones posteriores. Hay un aprendizaje. Entonces, pues yo les deseo que se preparen, que practiquen mucho, que sean muy fieles al método,
Ya que se sientan muy seguros podrán experimentar, pero al principio hay que seguirlo al pie de la letra. Y esta definición de terapia breve, desde especificar una meta, conocer el contexto, especificar una meta, ver soluciones intentadas y dejar tareas terapéuticas, es parte que viene desde estos años, desde los 60. Una metodología que se ha utilizado por mucho tiempo. Pues yo no sé si tengan dudas, preguntas. Dejar tareas terapéuticas es parte que viene desde estos años. ¿Nadie? No, bueno, pues si quieres, Manuel. ¿Hay alguna pregunta para Maripaz? ¿Mande usted? ¿Hay alguna pregunta o duda para Maripaz? ¿Comentario? ¿Qué se llevan? ¿Pueden decirnos qué se llevan de esta sesión? Yo quisiera agradecerle, a ver si me escucho. Sí, Diana, sí te escuchas muy Yo bien. quisiera agradecerle, como usted dice, todo este recorrido que nos dio. Sobre todo, a mí me refrescó todo aquello que había, al menos tenía aquí guardado, pero no lo había pensado ya aplicado para algún tipo de caso. Pero a mí me gustó mucho que diera todo ese recorrido y más información a detalle de algunos autores que yo desconocía. Es decir, sabía que algún libro o alguna institución o algo los representaba, pero por ejemplo lo que nos contaba de Bason y de Jackson y todo eso se me hizo muy interesante que como usted dice, también entender el contexto y las perspectivas de cómo fueron guiándose pues a lo que es la terapia centrada en soluciones. Entonces, Sí. muchísimas gracias también por su paciencia. Gracias, Diana, a ti, muchas gracias. Pues, bueno, ¿Ya mañana no la vamos a ver? No, mañana, ¿quién sigue? Mañana viene Adriana Sigala. Ah, muy buena, Adriana. ¿Qué va a dar? Va a dar definición de metas. Ay, qué padre. Uy, van a ver, ahí va a empezar lo sabroso. Y vamos a empezar a practicar. Hay un comentario de Gaby. A ver, sí. Dice Gaby, creo que el terapeuta debe estar muy firme en ver la problemática desde afuera para brindar una mejor solución. Ujú, ujú. Aquí el comentario es que ustedes van a aprender que son parte del sistema terapéutico, poco a poco se van a ir introduciendo y que la problemática no se ve desde el ojo de un experto. Nosotros somos más bien metodólogos que apoyamos y que nos basamos mucho en la experiencia de la familia. Les ayudamos a la familia a encontrar sus soluciones. No somos el experto que nos sentamos frente a ellos, sino somos, cuando yo les decía, y ya yo creo que Manuel tendrá oportunidad de poner un poco más la perspectiva del terapeuta y se va a conectar con más esta cibernética del segundo orden, que no solo observamos a un sistema que se retroalimenta, sino que ese sistema nosotros formamos parte de él en algunos momentos, pero que sí tenemos una experiencia metodológica de cómo guiarlos. Y esto, cuando yo les digo que aprendan muy bien el método, esta va a ser su gran riqueza para poder intervenir con las familias. Si al principio son muy fieles, poco a poco van a soltarse más en saber hacer preguntas circulares, tener esta visión circular de las cosas y no causal, y poco a poco van a poder encontrar elementos que la familia les da para lo que dice Gaby, para llevarlos a las soluciones. Entonces, es la familia la que nos proporciona, digamos, los horizontes de soluciones. A lo mejor nosotros como buscadores más expertos
podemos atraparlos y ellos no nos atrapan. Nosotros podemos decir, aquí hay elementos. Entonces, pues Gaby, muchas gracias por tu comentario. No tuve el gusto de conocerte, pero a pesar de este medio, pues mis saludos y muchísimas gracias de tu cercanía por la pregunta. Así. Nomás me quedé como, había 3 palabras que hubo en una diapositiva sobre lo de que estábamos viendo del axioma 2, de que las personas se sienten desconfirmadas y rechazadas. Y confirmadas. ¿Y confirmadas? Acuérdate del rey Arturo, cuando le ponía la espada, creo en ti, tú eres un caballero, independientemente de que te vaya mal en la batalla, creo que siempre tú vas a ser fiel, tú vas a ser. Esa es la relación, o sea, una relación de esposos, de padres, creo en ti, independientemente de lo que hagas, ¿sí? Confío en ti. Por ejemplo, cuando unos papás se divorcian, una pregunta que yo hago es, o sea, si confían en el otro como padres y sale auténtica, claro que confío como mamá de mis hijos, claro que confío. Ese es el ser más allá del conflicto. ¿Me doy a entender? Ese es. Sí, muchas gracias. Bueno, pues mañana ya van a tener un día de algo muy concreto. Yo lo que les sugiero es, lean los capítulos que se refieren a esto ahí en su manual, retómenlos, piensen teóricamente, no solo aprendan las técnicas, piensen teóricamente de algún concepto que les quede claro, alguno, 1, 2, 3, que los vayan tratando de aplicar. Y eso les va a dar una sensación primero, de más soltura a la hora de la terapia, segundo, de mayor confianza en ustedes mismos y tercero, de que el caso que les llegue pueden hacer un traje a su medida. ¿Sí? Muy bien, Maripaz, yo quiero agradecerte la No, pues, participación. la invitación. Y bueno, decir que estamos contentos de que hayas participado. Muchas gracias. Y decirles que mañana nos vemos a las 9. ¿Sí? Muy bien, gracias, Maripaz. Gracias a ustedes. Mucho gusto. Te manda muchos Gracias. saludos, Betty. Gracias también a Fernanda, que me ayuda mucho. Fernanda, muchísimas gracias por toda tu asistencia. Sí. Bueno, nos vemos. hasta luego. Que estén bien. Adiós. Hasta luego.